Bienvenidos, buenas noches. Estamos dando espera que se vayan uniendo más compañeros para poder iniciar la clase. Buenas noches, María. Buenas noches, George. Bueno, yo creo que podemos iniciar. Ya estamos, creo que la mayoría. Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a esta nueva clase del programa técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería. Estamos en el programa o en el grupo 2026-2. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro Celis y estaré acompañándolos nuevamente en esta sesión. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, que todos estén terminando jornada, bueno, otros estarán iniciando, pero pues todos nos encontremos bien. Listo, esto es lo importante que nos permite estar en este momento acá. Antes de iniciar, les pido pues que vamos a verificar si me están escuchando correctamente, levantamos la manito, si me están escuchando, por favor, listo, les agradezco para poder confirmar que se escucha perfecto. Ok, también vamos a verificar que tengamos buena conexión, ¿cierto? Vamos a verificar que podamos participar activamente durante la clase, que pues este tema también es muy importante, como todos los que hemos visto y vamos a ver durante el transcurso de esta carrera técnica que estamos iniciando. Este tema es muy importante. ¿Están viendo mi presentación? Manita arriba, por favor, o con un sí a alguien en el micrófono, les agradezco. Listo, muy bien, muchas gracias. Como les manifestaba hace un momento, este tema es muy importante porque no se trata solo de aprender procedimientos, ¿cierto? Nosotros acá, como auxiliares de enfermería, pensamos de pronto solamente en el proceso de aprender procedimientos, ¿cierto? De pronto de cómo brindar esa atención en cuanto a ciertos procedimientos por parte del personal de enfermería, ¿cierto? Sino también vamos a ver algo muy importante que es cómo tratar, ¿cierto? Cómo tener este proceso de acompañamiento, ¿cierto? Y cómo tratar, cómo tener el manejo de esta ética profesional y la confidencialidad, ¿cierto? Este tema es muy importante y se da cada vez en todas las carreras médicas, de todo tipo de carrera de salud. Es muy importante tener esta clase de la ética profesional y confidencialidad, porque no solamente estamos aprendiendo procedimientos, técnicas, funciones asistenciales, el paso a paso, ¿cierto? Sino que también vamos a hablar qué acompaña
todas estas acciones al auxiliar de enfermería, que es nuestra ética profesional y la confidencialidad. Es muy importante. En enfermería, cada acción tiene una dimensión humana, ¿cierto? Porque es diferente, vamos a ver en el proceso de la clase diferentes formas de poder, de dirigirme a las personas, ¿cierto? Y que pues en mi tono de voz y mis palabras generen diferentes dimensiones, ¿cierto? Cuando un paciente recibe atención, no solo entrega, pues el cuerpo, ¿cierto? Porque él está ingresando a una institución para recibir una atención, ¿cierto? A un cuidado al personal de salud, entrega su confianza, su historia, sus temores, datos personales, ¿cierto? Depende del caso del paciente, su intimidad, muchas veces momentos vulnerables de su vida, ¿cierto? Porque dependiendo de diferentes situaciones, pues en la anamnesis, es decir, todo la extracción de información que requerimos por la situación, pues el paciente nos está brindando confianza. Por eso el personal de salud, especialmente enfermería, debe comprender que cuidar no es solamente tomar un signo vital, no es solamente de pronto apoyar una higiene, movilizar a un paciente, cumplir alguna indicación médica, cumplir alguna indicación de pronto de la enfermera jefe, ¿cierto? Sino también significa respetar a nuestro paciente, significa escuchar a nuestro paciente, proteger, guardar reserva de todo lo que atrás les dije que es como la confianza que ellos aportan y nos dan datos personales, actuar con responsabilidad y obviamente mantener una conducta como profesionales en todo momento. Es muy importante entender esta parte y ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy con situaciones específicas, por eso pues la apertura les manifestaba de micrófonos, cámaras, ¿cierto? Si las quieren encender, de pronto la participación, porque vamos a poner muchos casitos acá en esta clase para hacerla un poco más participativa. Teniendo en cuenta que en las clases anteriores hemos venido conociendo el rol del auxiliar de enfermería en los diferentes escenarios, ¿cierto? Que fue la clase que vimos, donde pues podemos desempeñarnos como en el área prehospitalaria, en el área hospitalaria, en el área comunitaria. Pues ya teniendo en cuenta ese rol, hoy vamos a dar un paso más profundo que cuál va a ser el hablar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos enfrentarnos en diferentes escenarios, ¿cierto? Porque no basta con solo saber qué hacer, sino también debemos saber cómo hacerlo, con qué actitud, qué límites tenemos, con qué responsabilidad y respeto hacia nuestro paciente. Es muy importante. ¿Listo? Entonces, ya teniendo como esta apertura, vamos a entrar en este proceso de la ética y la confidencialidad, ¿cierto? Que son esos pilares importantes en el personal de enfermería y pues obviamente acá en nuestra carrera que tenemos auxiliar de enfermería, porque esto no es solamente para ustedes, es para todo el personal de salud, para todo el personal. Es más, no tan solo en un área de salud, ¿verdad? También podemos verlo en oficinas bancarias, podemos verlo de pronto en secretarías de salud, en donde tenemos un equipo de trabajo y se evalúa cierto tipo de información. Podemos verlo de pronto en donde ustedes laboran, tenemos personal de vigilancia, ¿cierto? Tenemos personal de bomberos, tenemos donde hay un equipo y se guarda cierto tipo de información confidencial. Entonces, estos pilares, ¿qué nos dicen? George, por favor, ¿me puede colaborar con este primer pilar de la ética y la confidencialidad con la lectura? Claro que sí, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Reconocer y aplicar valores éticos fundamentales en el cuidado diario. Ok, listo, George, muchas gracias. Vamos a mirar estos pilares, ¿cierto? Estos valores que debemos tener en el cuidado diario. ¿Qué valores tenemos en un cuidado diario? ¿Quién me quiere decir algunos valores que podemos tener en este cuidado diario?
Uno podría ser respeto, ¿cierto? Porque es que nosotros atendemos todo tipo de población, atendemos al adulto mayor, atendemos al ser humano en situación de calle, ¿cierto? Al personal con algún, o al usuario o a la persona con alguna condición, ¿cierto? Atendemos de pronto niños en situación de pobreza, en fin, ¿cierto? Cualquier tipo. Entonces, el primer respeto que vería yo acá importante es el primer valor, perdón, es el respeto. Respeto porque nosotros estamos atendiendo diferentes tipos de población, unos más vulnerables que otros, ¿cierto? Diferentes procesos sociales, culturales, socioeconómicos, en fin. Entonces sería un valor muy importante el respeto. También podemos ver relacionado el respeto con qué otra parte. Por ejemplo, si yo estoy bañando a un paciente, respeto, ¿cierto?, hacia la parte de su intimidad, hacia la parte de pronto de proteger ese proceso del baño de paciente en cama, por ejemplo, se me ocurre ahorita. ¿Listo? Entonces, son valores importantes y entre esos muchos más. Como uno de ellos, en el personal lo que nosotros desempeñamos diariamente, un valor muy importante sería que nos están diciendo de la confidencialidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nuestros pacientes confían en nosotros y es más, confían más en el personal de enfermería. Son personas que luego agradecen, bueno, vienen procesos diferentes después del cuidado y seguramente aquí quienes son bomberos, quienes están en todo este proceso, de pronto Cruz Roja y demás, han sabido, han experimentado este proceso de gratitud de los pacientes, ¿cierto? De las personas cuando se brinda ese tipo de atención. Natalia, por favor, me colabora con la segunda, puede tomarlo hacia abajo o la del lado, la que sea. Con la lectura, por favor. Claro que sí, profe. No se le está escuchando, Natalia. Ahí me escucha. Sí, señora. No sé, es que estoy acá y creo que estoy como malita señal. Deme un segundito. Bueno, ¿quién nos quiere colaborar? Ahorita le damos el espacio. Gloria, tenemos a Gloria, que tiene el mismo apellido con Natalia. Ah, Jenny. Jenny, por favor, nos colabora con la segunda. La puede tomar la que está al lado o la que está debajo de la que nos ayudó a leer George. No queremos leer hoy. Bueno, voy a leerla yo. Proteger la dignidad del paciente como centro de la práctica asistencial. Aquí está todo el proceso de dignidad a nuestro paciente, ¿cierto? En todo proceso, sea prehospitalario, comunitario o prehospitalario, en la parte hospitalaria, ¿cierto? Debemos proteger esta dignidad, también como proceso de ética en nuestra atención y confidencialidad. Garantizar el manejo seguro y privado de la información clínica. Aquí viene esa ética profesional. Jenny tiene levantadita la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Jenny? Profe, sí, qué pena, es que trato de hablar y pues estaba pausado el micrófono, qué pena, me disculpan compañeros. Ok, Sí, profe, tranquila. debemos garantizar lo que nosotros como auxiliares de enfermería, lo que se hable con el paciente o lo que diga el doctor quien está tratando al paciente, eso no es para nosotros y el paciente, para ningún tercero, ni solamente los familiares y el paciente, ahí no intervienen terceras personas. Muy bien, sí, señora, es correcto. Solamente el equipo de salud. Es más, a veces en nuestro equipo de salud, por ejemplo, está el médico y la enfermera. Nuestro equipo, ¿cierto? Médico, enfermera, y se maneja el tipo de diagnóstico, solamente lo necesita y se requiere que se sepa médico y enfermera. No necesita nadie más
el manejo del diagnóstico, que esté de pronto por pasillos con los demás compañeros de trabajo. De pronto resulta que nuestro compañero conoce al paciente porque es que viven en el mismo barrio, porque crecieron juntos, en fin, se pueden vivir muchísimas situaciones y es ahí donde debemos tener esa ética profesional y confidencialidad como personal de salud. Natalia. Profe, hola, profe, ¿me escucha ahí? Sí, señora. Ah, bueno, qué pena que es que no sé qué le está pasando a mi cel. Profe, una pregunta. De pronto ahí en esa ética, cuando el paciente no quiere que los familiares, digamos, sepan el diagnóstico, o a veces, por ejemplo, se ve mucho como en el tema de los adultos mayores, cuando nosotros lo tenemos, siempre necesitamos un responsable de él en el centro de salud, ¿cierto? Sí. Pero ellos muchas veces son como muy reacios a que uno llame al familiar, a que uno le diga. En esta ética, ¿se debe guardar el secreto o sí se le puede transmitir al familiar de pronto o al cuidador de ese paciente? Si se necesita el cuidado del familiar y si necesita que el familiar esté presente, se debe manifestar al familiar, llámese hijo, llámese esposa, llámese familiar, ¿no? No de pronto el vecino, que es que de vez en cuando, porque estos adultos mayores se ven casi siempre solos, ¿cierto? Entonces, que es el que de vez en cuando le hace compañía. Nos requerimos la presencia de un familiar porque se requiere el cuidado, porque se requiere informar la patología, saber el manejo que se le va a dar, se debe dar la información. ¿Listo? Porque se requiere. Diferente que el usuario o la persona fue a este centro asistencial o fue llevado por algún equipo, ¿cierto? Y simplemente se da tratamiento y pues no tiene ninguna patología que requiera de pronto alguna observación médica o que requiera alguna estancia hospitalaria, ¿cierto? Pues simplemente podemos dar salida porque es una persona adulta, sí, por ley las personas mayores de 80 años, 70 años deben tener un acompañante, ¿sí? Pero ya miramos el parámetro de información de una patología. Diferente es, por ejemplo, tengo una persona en el ciclo de vida de juventud, ¿sí? Y se hicieron unos exámenes de rutina y entre esos hacemos exámenes de tamización y entre esos va el VIH, ¿listo? Que es diferente y se me han presentado situaciones así, el cual pues la primera persona que saben a estos exámenes se le llaman reportes críticos, la primera persona que sabe estos reportes críticos, entre otros, nombro un caso específicamente que es muy común, está el VIH, entonces es enviado vía correo electrónico a la enfermera del servicio, la cual la enfermera debe comunicarse con el paciente, no para darle la noticia, no es la enfermera la encargada de decirle su examen dio positivo, para asignar una cita y garantizar que el médico tenga la información, aquí es donde estoy hablando del equipo médico-enfermera, ¿cierto? El médico tenga la información, citamos al paciente, ¿cierto? Ya una persona mayor de edad, en este caso, y es informado el paciente. No requerimos, ¿cierto? No requerimos que de pronto la mamá esté presente o que de pronto si tiene la esposa, pues sí se le brinda la información que deben hacerse en exámenes X las parejas, ¿cierto? Diferente. He tenido situaciones con menores de edad también. Específicamente hace un mes más o menos, tuve una situación con un menor de 17 años, así como les estoy comentando el caso de un reporte crítico, un VIH positivo, tengo el dato de la mamá, llamo a la mamá, requiero el número telefónico del menor, ¿cierto? Porque es 17 años, el cual pues le asignamos una cita, ¿sí? Le asignamos una cita, se habla con la persona para la asignación de cita y el paciente viene solito, ¿sí? El paciente viene solito y se le da la información de su resultado. Ya si él quiere que la familia sepa y demás, es diferente. O sea, son situaciones diferentes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en cuanto a la ética? La ética es reservada en el momento que yo sé el diagnóstico, ¿sí?
yo sé el diagnóstico y yo no puedo decirle, ay, venga, fulanita, y una compañera de trabajo, venga, Natalia, lo que pasa es que se acuerda el paciente que vino con la médico general qué días y le enviaron exámenes de todo, imagínese, ese paciente le dio VIH positivo. Eso es donde yo debo guardar y tener mi profesionalismo. Yo no puedo estar, es el equipo de trabajo, médico, enfermera. Si se requiere la presencia del auxiliar de enfermería, si requeremos la presencia de la psicóloga, pues obviamente vamos a tener un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Según requerimiento. Pero pues si el paciente no quiere que la información se dé, es una persona adulta, ¿cierto? Y si no requerimos la presencia de un familiar para informar de pronto algún tipo de procedimiento, algún tipo de patología que requiera pues supervisión, está en todo su derecho, ¿cierto? Está en todo su derecho de decir, no quiero que sea informada mi familia, es una persona mayor de edad. ¿Listo? Entonces son situaciones difíciles y entre esas, pues la ética nos mide en mucho este proceso de que nos dice, bueno, nosotros tenemos casos puntuales. Por ejemplo, les voy a comentar un caso en mi área laboral en donde laboro actualmente, un compañero de trabajo asistió a su consulta y por tamización se hacen tipos de exámenes. Un compañero de trabajo, también con un resultado positivo, un compañero de trabajo se quedó entre médico, enfermera y pare de contar, recibiendo su tratamiento con su equipo multidisciplinario. Obviamente cada vez que va a una consulta con diferentes especialistas, pues está en manejo su diagnóstico. ¿Listo? Entonces son situaciones diferentes, pero ¿a qué vamos con la ética? Por ejemplo, yo estoy en una área asistencial y llega al servicio de urgencia, situaciones varias que puedo comentar entre mi experiencia. Llega la persona accidentada y resulta que esta persona le llega primero de pronto a la visita una mujer, un caso puntual, ¿cierto? Y luego llega, se presenta a la esposa, que han pasado este tipo de situaciones, y resulta que yo conozco al señor porque vive en mi vereda, porque vive en mi barrio, y eso se presentó dentro de la institución y yo no tengo por qué salir a divulgarlo, ¿sí ve? Y es una situación diferente a un diagnóstico, ¿verdad? Es una situación diferente. Entonces son cosas que quedan dentro de la institución. Es más, ni siquiera de pronto a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, ¿cierto? Son situaciones que quedan allá y nos quitamos la maletica saliendo de nuestro trabajo con todas las situaciones y nos ponemos la maletica con las situaciones de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestros hijos, bueno, de las personas con las que vivo. Entonces es muy importante relacionar eso de la ética. Acá me dicen en el chat que también es un derecho demandable para nosotros. Sí, es demandable. Podemos ir a la cárcel por divulgar algún tipo de diagnóstico, algún tipo de situación, algún tipo de historia clínica, que más adelante lo vamos a ver. Podemos ir a la cárcel por todo este tipo de procesos. Y me dicen que también el mismo procedimiento cuando el paciente se le detecta algún tipo Profe, de cáncer. una pregunta. Claro que sí. Profe, Sergio. Sergio. profe, yo creo que el ejemplo, mucho gusto, me presento. Yo apenas me pude conectar hoy porque estaba cuadrando algo de la matrícula. Tranquilo, Sergio, bienvenido. Profe, entonces, yo creo que el ejemplo más claro es, por ejemplo, hace poquito cuando el presidente salió a exponer la historia clínica Sí, del niño que sufría de coagulopatía, que me sí, parece sí. pues que eso es una violación. O sea, él no es personal de salud, pero era una persona que tenía acceso a información, digamos, Una privilegiada, historia clínica. porque mandaron a pedir la historia clínica del Ujú. niño. Y yo pienso, pues, que ese tipo de conductas son las que no tienen presentación. Eso no tiene ni ética, sí, señor, así es. Mire que nos Y pone un menos, caso. sí, porque imagínense, aparte de que está revelando información confidencial, está vulnerando los derechos de un niño, a la privacidad, a un menor. Entonces, Sí, sí. complicado. Sí, señor. Mire este caso que nos pone Sergio, ¿cierto? Un caso que fue a nivel nacional
la divulgación de una historia clínica con diagnósticos, donde también viene un proceso de la institución, ¿verdad? Eso es un proceso, ya viene un proceso legal de la institución, quién permitió el alcance a esta historia clínica donde es de manejo institucional. La historia clínica es un documento legal, privado, que solamente yo como paciente, mi nombre a la historia clínica, yo tengo derecho a solicitarla, ¿cierto? Y manejada institucionalmente y dependiendo también para qué, ¿cierto? Porque aquí más adelante vamos a hablar de ciertos, de pronto a veces se hacen estudios, análisis y siempre debe haber un consentimiento por parte de la persona dueña de su historia clínica. Sí, señor, mire un caso muy puntual que nos pone Profe, buenas noches. Juan, claro que sí, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Profe, pues, tocando este tema, pues les quiero comentar algo que nos acaba de suceder. De hecho, fue ahorita. Okay. Resulta que recibimos un llamado hacia una vivienda, una urgencia. Llegamos al sitio y el paciente pues estaba inconsciente, un adulto mayor, con una saturación del 50%. Pues inmediatamente pues como tal lo subimos a la ambulancia y activamos pues como tal urgencia vital y pues obviamente durante el traslado se tuvo pues que poner máscara y todo, ¿cierto? Cuando llegamos al centro asistencial ahorita, de una pues ingresamos el paciente a reanimación directamente. En ese momento pues como tal llega todo el equipo médico y pues salimos de la sala de reanimación ahí pues ahí afuera. Mientras, pues obviamente todo el equipo médico pues hacía el proceso de intubación y todo porque llegó saturando 42 a 10 litros de oxígeno. Entonces, bueno, se hizo el proceso y nosotros íbamos con el paciente, cuando íbamos en la ambulancia íbamos con el paciente y el familiar se hizo pues como tal acá al lado yo soy conductor, al lado pues como tal del copiloto, ¿cierto? O sea, él venía hacia mi lado, bajamos el paciente, llegamos a la sala de reanimación, salimos y el acompañante del familiar se hizo pues como tal a un lado de nosotros mientras todo el equipo pues como tal hacía pues su proceso, ¿cierto? La puerta de reanimación es cerrada, pero tiene una pequeña ventana, una ventana que pues no se logra ver hacia adentro, pero sí se ve pues las siluetas de las personas. Nosotros pues obviamente veníamos pues un poco con la adrenalina del 100 porque veníamos pues como tal con la urgencia La vital. situación. Sí, entonces mi compañero se hizo al lado derecho mío, yo quedé justo frente a la ventanita y el familiar se hizo al lado y ella queda como a un lado de la puerta, pues como más hacia la pared. Y en las siluetas que uno ve sobre la ventana, pues uno identifica qué están haciendo, ¿cierto? Pues porque uno más o menos sabe cuál es el procedimiento. Y entre esos movimientos porque fui yo el que cometí el error, vi que el paciente pues como tal lo empezaron a reanimar. Entonces yo le dije a mi compañero, en él, lo van a reanimar, lo están reanimando en este momento. Y él me dijo, sí, sí, lo están reanimando, ya van a empezar el primer ciclo. Y bueno, yo me quedé callado. Luego vi que se bajaron pues como tal, como que detuvieron la reanimación. Y yo le dije, volví a decirle a mi compañero, en él, como que lo sacaron porque dejaron de reanimar. Eh, bueno, hubo un momento ahí en que ya salió pues como tal el médico a hablar con el familiar, se retiraron un poquito y mi compañero pues me regañó, me dijo, venga, no diga eso delante del familiar Sí. porque pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que el familiar de pronto se ponga histérico, de pronto entre a la sala de reanimación, nos agreda a nosotros o entre pues como tal en un shock en este momento con nosotros acá, no vuelva a hacer eso. Les comento esta historia, o bueno, esta anécdota que justo me acaba de pasar porque pues dejamos el paciente hace media hora, o sea, llegué acá a la sede y pues bueno, me conecté a la clase. Les conecto esta anécdota porque viene pues como tal muy relevante a lo que estamos viendo, ¿cierto? Ese A lo que proceso sí. de confidencialidad y que pues yo, la verdad, sí fue mi error
el que cometí. De Pues estar de ahorita que pronto vemos diciendo, esto, venga, están ujú, haciendo esto, dejaron de hacerlo, ¿sí? Y los pacientes, los familiares están muy a la expectativa escuchando qué dice el personal de salud y de qué se pueden pegar en cualquier momento, de ujú. diferentes situaciones. Entonces, sí, y ahí va el proceso. Muchas gracias, Juan, por comentarnos su experiencia. El proceso de algunas anécdotas, algunos ejemplos que tengo y vamos a imaginarnos estas situaciones. Un auxiliar, mire cómo tengo acá, precisamente como nos comenta nuestro compañero, comenta en voz alta el diagnóstico de un paciente en un pasillo. Vamos a imaginarnos, X diagnóstico, nuestro compañero George nos habló de cáncer, yo les puse ejemplos de VIH, X diagnósticos diferentes, entonces un auxiliar comenta en voz alta, imagínense que el paciente de la habitación 202 le diagnosticaron cáncer, ¿cierto? Y vamos en un pasillo y de pronto no vemos a nuestro alrededor qué personas pueden estar y entonces formamos de pronto algún tipo de conflicto, algún tipo de incertidumbre, de pronto hay familiares, ¿cierto? Y de pronto hay algún proceso diferente en las reacciones, ¿listo? Entonces vamos a imaginarnos, un estudiante toma una foto dentro de un servicio hospitalario y aparece un paciente al fondo. Ojo con esto. Esto también es ética, esto también es confidencialidad. Un estudiante toma una foto dentro de un servicio X y al fondo aparece un paciente. Vamos a imaginarnos esta otra situación. Un auxiliar le cuenta a una vecina, mire las situaciones varias que puse en contexto al inicio, que atendió a una persona conocida en urgencias. ¿Qué necesidad tengo que ir a decirle a mi vecina, oiga, vecina, imagínese que atendí a Pepito Pérez en el servicio de urgencias el día de hoy, llegó con esto, le hicieron esto? ¿Qué necesidad? Eso no es ética profesional. Profe, eso pasa Señor, mucho y por ejemplo bien. en el gremio de los bomberos se ve mucho los bomberos que son felices tomando fotos en las emergencias, No, eso no se debe. montándolos a los estados con la desgracia ajena, ¿cierto? Sí, Entonces ahí señor. es como, eso se ve feísimo y pues en muchas instituciones lo tenemos prohibido es por eso, porque ahí se están vulnerando los derechos de las personas. Las personas víctimas en ese momento. Sí, señor. Y ahí no debemos tomar, tenemos las situaciones, nosotros somos profesionales, estamos atendiendo, ¿cierto? Estamos en nuestro deber, estamos en lo que queremos hacer, ¿cierto? Que es nuestra vocación, que es salvar la vida, que es atender a un paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tomar fotos y aún más de publicarlos en estas redes sociales y demás? Si yo puedo tomar fotos de otras situaciones X fuera de mi estancia laboral. Entonces son situaciones y vengo con más. Un trabajador de salud revisa la historia clínica de alguien solo por curiosidad. Imagínense que vi a Perendejita, Pepita Pérez, vino al servicio de urgencias o vino a consultar. Vamos a indagar la historia clínica, ¿a qué vino? Ojo con eso, solo por curiosidad. Ética profesional no existe en ese momento. Un auxiliar trata de manejar, trata de manera indiferente o brusca a un adulto mayor solo porque está muy ocupado. O sea, es una persona vulnerable, es un adulto mayor, solamente por su edad es vulnerable, ¿cierto? Y solo porque usted está ocupado. Entonces son situaciones también que nuestra ética profesional, ¿dónde está? Todas esas situaciones tienen algo en común. Puede afectar la ética profesional, la confidencialidad y la dignidad de nuestros pacientes. Entonces, ojo con esas situaciones. Hoy vamos a analizar estos temas desde la práctica con ejemplos claros, ¿cierto? Con situaciones que ustedes pueden encontrar durante su formación, durante su vida laboral, ¿cierto? De pronto situaciones diversas X que podemos encontrar y pues debemos siempre ponernos a pensar. ¿Por qué creen ustedes que la confianza es tan importante entre un paciente y el personal de salud o el personal de enfermería? Entonces son espacios para ponernos a pensar que nuestro paciente ingresa a una institución o ustedes llegan a esa atención en el área prehospitalaria y el paciente le está brindando esa confianza porque usted es un personal capacitado, es un personal que tiene las capacidades para poderlo atender, ¿cierto? Y el paciente nos está dando esa confianza.
la confianza. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a dañar esa confianza? Con cero ética profesional, con rompiendo o dañando la dignidad de las personas, y hay situaciones diversas, ¿no? Son situaciones diferentes. Muy bien, la confianza. ¿Me, me están escuchando? Se escucha Sí, como un profe, se eco. escucha, con eco. Ok, me escuché aquí como un eco, pero no sé qué pasó. Listo, muy bien. Entonces, el cuidado humanizado requiere actuar correctamente, es decir, que yo tengo todo el proceso de ética profesional, ¿cierto? Tengo todo el proceso de confidencialidad, es decir, que yo no salgo a divulgar situaciones X que pasaron en mi institución donde laboro, ¿cierto? Pero también todo esto requiere un cuidado humanizado, que es, por ejemplo, la situación que les puse de la persona de la tercera edad, donde yo de pronto actúo de forma diferente o lo trato mal, simplemente porque estoy ocupado en ese momento o estoy ocupada en ese momento. Entonces, la enfermería trasciende los procedimientos técnicos. Ojo que esto no es solamente de procedimientos, esto no es solamente de un paso a paso, esto no es solamente de saber brindar un primer auxilio, de saber inmovilizar, de saber canalizar, no, esto también implica respeto, prudencia y responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Entonces aquí nos vamos a llevar unas cosas de aquí en adelante, que estas clases son las primeras que se dan, ¿cierto? Porque recuerden que no es solamente procedimientos técnicos. El paciente deposita su confianza, su intimidad, la historia, debemos actuar con humanidad, tal como queremos que a nosotros nos atiendan, porque ahorita estamos al otro lado, ¿verdad? Estamos en el lado donde yo brindo la atención, en donde yo brindo mis capacidades, ¿cierto? Donde yo pongo mis conocimientos. Pero ¿qué pasa el día de mañana? Ya les doy la palabra, donde yo sea la paciente, yo sea la víctima, yo sea la persona que requiera una atención, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese momento? Entonces vamos a atender, vamos a brindar ese trato humanizado como queremos en algún momento que nosotros seamos tratados. Me dice María Rocha en el chat que algunas personas de salud no actúan con humanidad, no brindan ese trato humanizado. ¿Listo? Entonces, de aquí nos vamos a llevar estos conceptos muy claros. ¿Quién tiene la manita levantada? ¿Quién quiere hablar? Yo, profe. Por favor. Bueno, profe, dentro de mi trabajo como guardia de seguridad en el centro comercial se presentan muchísimas situaciones en el ámbito laboral y en el ámbito pues de primeros auxilios, que es lo que estamos estudiando y lo que queremos aprender. A mí se me han presentado muchos inconvenientes con los compañeros, de pronto eso es lo que te quería comentar, profe, porque pues finalmente van y me buscan y me preguntan, ve, ¿qué le pasó a la paciente? ¿Qué tenía? Entonces, soy una persona que me caracterizo muy seria, pero pues no mal geniado ni nada de eso, sino muy serio en mi trabajo. Entonces sí se me han presentado muchos inconvenientes porque los compañeros quieren saber qué le pasó, qué esto, qué lo otro. Entonces, en ese ámbito de atenciones sí se me han presentado muchos inconvenientes con los compañeros. Allá se hace un informe detallado y se le pasa a la centralista, que es como la persona que da finalmente el informe, lo deja en su minuta y digamos, ese es el paso a seguir. Pero te quería comentar eso, sí se me han presentado muchos inconvenientes con los compañeros porque pues guardo mi ética, no tengo por qué estarle contando a los compañeros qué pasó con los pacientes, qué se les hizo, qué no se les hizo, entonces sí se me han presentado inconvenientes con eso. Listo. Y debemos mantenernos así. O sea, lo importante es mantenernos así. Pueden pensar, ¿cierto? De pronto tener conflictos y demás, de pronto muchas situaciones entre el equipo de trabajo, pero primero nuestra ética profesional. Debemos tener presente nuestra ética, la confidencialidad y solamente pues
el equipo que requiera la información. No son situaciones para estar comentándolas de pronto con todo el equipo. Cada situación nos va a dar como el requerimiento a quienes debemos informar dependiendo de la situación. Entonces, es muy importante mantenernos al margen en todo esto. Bueno, la ética orienta la conducta correcta del personal de salud, que es un conjunto de principios, valores, normas, ¿cierto? Que guían, son valores que llevamos de pronto seguramente desde nuestra casa, desde nuestra crianza, ¿cierto? Como un simple respeto a los adultos, como un simple saludo, como un simple presentarme, explicar, ¿cierto? Llamar a la persona por su nombre, reconocer los límites también que podemos llegar a tener, evitar burlas, evitar comentarios sin, o sea, comentarios vagos, comentarios que no tienen sentido, proteger la intimidad, la dignidad de las personas, saludar con respeto, o sea, son muchos, y si podemos ver acá, son muchos valores que desde nuestra casa, desde nuestra crianza los tenemos, nuestro colegio, universidades, procesos tecnológicos, técnicos, en fin. Todos estos valores son nuestra base fundamental como personas. ¿Listo? La ética se manifiesta en los pequeños detalles del cuidado diario. Entonces es muy importante hacer como retrospección, ¿cierto? En todo lo que estamos brindando en la atención día a día en los diferentes ámbitos laborales. ¿Por qué? ¿Por qué digo en los diferentes? Porque de pronto ustedes van, a ver, vuelvo y pongo un caso de una entidad bancaria, ¿cierto? De pronto seguramente muchos hemos ido a una entidad bancaria y aquí también se necesita un trato humanizado, aquí también se necesita tener respeto, el simple hecho de saludar, buenas tardes, siga y se sienta, buenos días, ¿cierto? De pronto puedo tener miles de problemas encima, pero yo tengo una sonrisa, ¿cierto? Porque estoy recibiendo a mi cliente, ¿cierto? Que es un cliente externo, el que está llegando a requerir un servicio, y eso en las diferentes instituciones. Entonces es muy importante tener en cuenta todo este proceso de la ética y todo el trato humanizado. Todo paciente requiere y merece un trato digno sin excepciones. Acá yo no tengo excepciones, que porque es que es el alcalde del municipio, que porque es el gobernador, que porque es el gerente del banco, que porque es el director o el rector de la escuela, del colegio. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato. ¿Listo? Brindar la atención equitativa, como sin importar la edad, el diagnóstico, la condición social, la apariencia física, de pronto la situación de discapacidad, la situación de calle, de pronto todo este proceso de ahorita todo lo que se ve de las identidades y las partes de género, la homosexualidad, el transgénero, todas estas cosas, somos seres humanos todos iguales y merecemos este trato digno sin excepciones. Respetar la privacidad, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Cubrir al paciente en un baño en cama, otros procedimientos íntimos como un paso de sonda vesical, no sé, se me ocurre ahorita estos dos. Comunicación clara, es muy importante saber comunicarme con mi paciente. Yo no puedo llegar a hablarle a un paciente con palabras técnicas, con palabras médicas. Yo tengo que dirigirme con palabras claras, que el paciente me entienda cuál es el procedimiento que vamos a hacer. Señor Juan, el día de hoy le vamos a hacer un procedimiento quirúrgico que consiste en una colicectomía, bueno, apendicectomía, se me trabó un poquito. Apendicectomía, vamos a hacerle una patología, una biopsia, a la muestra que vamos a extraer, se va a pasar una sonda vesical, vamos a canalizar, a monitorizar, espero que esté muy tranquilo. El paciente quedó tranquilo, el paciente nos entendió, no entendió absolutamente nada. ¿Qué me van a hacer? Cirugía, me habló de quirófano, me habló de procedimiento quirúrgico, la anestesia, en fin, son muchas dudas, diferente a que yo le diga, don Pedro, tiene unos cálculos en la vesícula. Bueno, hablábamos de apendicectomía, ¿verdad? Bueno,
tiene el apéndice inflamada, se necesita hacer una cirugía que va a ser una incisión pequeña, va a ser una apertura pequeña en la parte baja, le señalamos, ¿cierto?, qué área, vamos a llevarlo a un procedimiento de cirugía. De esta bolsita que le vamos a extraer, don Pedro se va a tomar una muestra, el cual la vamos a llevar para un examen, ¿cierto?, para saber que no haya ningún proceso malo. No le vamos a decir para saber que no haya ningún proceso de malignidad. O sea, son cosas diferentes que yo le puedo hablar a mi paciente y me estoy haciendo entender. Y no necesito en ese momento de utilizar palabras técnicas, palabras médicas, por más de que yo las sepa, las maneje, ¿cierto? Entonces es muy importante que el paciente me esté entendiendo y mi comunicación sea clara. Y algo acá que en el chat alcancé a ver, permítame, que me decía María Rocha que estando en UCI, un auxiliar de enfermería me trató mal, hasta me dijo que me iba a dar un puño. Ay, Dios mío, ¿cómo se estaba comportando? María nos comenta esta situación, entonces hay un trato humanizado en ningún momento, ¿cierto? Es deshumanizado. ¿Cómo un personal le puede decir, señora, quédese quieta que le voy a dar un puño si usted no se queda quieta? O señora, usted deje de hablar, o muchas situaciones. Ay, otra vez el paciente de la cama de la habitación está timbrando. ¿Qué quiere? Otra vez está molestando. Diferente, ¿qué querrá el paciente de la habitación 202 que varias oportunidades nos ha llamado? ¿Qué necesitará o qué tiene nuestro paciente? Porque créanme que el paciente nos llama porque sí. El paciente no está con el timbre en la mano porque es que quiere ver a la enfermera o al enfermero. El paciente llama porque requiere algo, porque necesita algo, porque se siente mal, porque tiene dolor, porque tiene ansiedad, porque tiene miedo, ¿cierto? Entonces es muy importante todo este proceso. Y aquí es donde cada uno de nosotros, con todo lo que yo les estoy diciendo, es donde nos vamos a analizar cada uno de nosotros, ¿cierto? Y vamos a mirar las situaciones diversas en nuestro ámbito laboral, a veces hasta en nuestra casa, ¿verdad? A veces hasta en nuestra casa de pronto mirar qué responsabilidades tenemos, cómo es el trato, de pronto escuchamos, de pronto hay una comunicación clara, efectiva, porque una cosa es que sea clara y otra cosa es que sea efectiva. Efectiva es que logré calmar una situación, ¿cierto? Logré de pronto disminuir algún tipo de ansiedad, depresión, miedo, llanto, tristeza. ¿Listo? Entonces es muy importante analizarnos nosotros mismos también y analizándonos y mirando como todo este proceso, créanme que ustedes pueden brindar una atención donde sientan después de nuestros pacientes, de nuestras personas que atendimos, esa gratitud, que más que cada paciente de nosotros que atendimos nos diga, señorita, muchas gracias, señorita, que Dios la bendiga, señorita, que le dé mucha salud, porque eso es lo que nos dicen, señorita, que le dé mucha salud, que Dios la bendiga, que Dios la proteja, o a veces estos pacientes que traen un presente, ¿cierto? Eso es gratitud por parte de nuestros pacientes. No quiero decir que es que todos los pacientes deben traer el presente. Cada paciente muestra su parte de gratitud como lo quiera hacer con un simple gracias, ¿cierto? Es muy importante y es gratificante. Por ejemplo, para mí es gratificante que una persona me diga, señorita, que Dios la bendiga, que le dé mucha salud. Señorita, gracias por colaborarme. Señorita, gracias por su atención. Porque es que en el momento paré de hacer lo que estaba haciendo para atender y mirar fijamente a mi paciente, ¿cierto? A la persona que requiere de ese momento y decirle, mi señora debe dirigirse a la vuelta, pase la puerta que es de vidrio, baje la rampa, tome el ascensor, en fin, yo le estoy indicando. Y lo estoy haciendo con calma. Señorita, gire a la izquierda, allá ve una puerta, ahí es. Si ahí no es, pregunte que de pronto le direccionan donde es correcto. Puedo yo saber en dónde es el sitio que la persona me está solicitando y en ese momento estoy ocupada, estoy estresada y qué pasó, la persona se llevó la peor imagen de mí, ¿cierto? En ese momento y qué pasa y es donde empiezan a generalizar porque viene el proceso de
las enfermeras, los enfermeros son malhumorados, atienden mal y demás. Entonces vamos a marcar esa diferencia y a no hacer uno más del montón, porque eso es lo que queremos hoy en día. ¿Listo? La responsabilidad implica reconocer límites y seguir protocolos, cumplir funciones asignadas, ¿cierto? Seguir estrictamente los protocolos institucionales, esa es nuestra responsabilidad. Yo ingreso a laborar en X institución y yo debo seguir las normas, los protocolos, las guías, ¿cierto? Como norma tengo que el día viernes todo el personal puede venir de jean, por ejemplo, se me ocurre ahorita, algo loco, pero los jeans no deben tener rotos, no deben venir con sandalias, zapatos cerrados. ¿Cuál es mi responsabilidad? Cumplir esa indicación, ¿verdad? Se me ocurre que todo el personal debe estar vestido con uniforme blanco, porque eso es lo que nos caracteriza al personal de enfermería. Nada de colores. Yo personalmente, Lady Navarro, mis uniformes son totalmente blancos. Blancos. Mis zapatos son totalmente cerrados. No son zapatos tipo de estos que son abiertos, que tienen hueco. Tenis no utilizo, porque debemos marcar esa diferencia. Eso es lo que se ha perdido hoy en día. Los uniformes son de colores, rosados, verdes, tenis, ahora vienen ese tipo jogger, en fin. Entonces son cosas que nos identifican. No realizar procedimientos no autorizados, solicitar orientación ante cualquier duda clínica. Esto es otro paso muy importante. ¿Qué sucede? Que yo creo sabérmelas todas, ¿cierto? Lo que les comentaba en una clase pasada, no sé si fue con ustedes, que ya el tiempo de experiencia me da cancha, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, que ya el tiempo de experiencia me dice, ay, no, dicen un turno de 12 horas es mejor trabajar con tenis. No, no, bueno, ahí ya no vamos a entrar en controversia. Yo soy una de las personas y mi personal auxiliar de enfermería tienen su zapato. Es más, la institución donde laboro tenemos un protocolo de vestimenta. El protocolo de vestimenta va para la institución, cabello recogido, ¿cierto? Los aretes pequeños, el vestido debe ser blanco, tenemos un uniforme institucional, zapato cerrado de material. Trabajamos 9 horas, trabajamos 12 horas, trabajamos 8 horas. Entonces, ya es dependiendo, pero yo, ¿qué es lo que quiero? Que nosotros como personal de enfermería nos debemos identificar con ese uniforme blanco, pulcro, ¿cierto? Es muy importante, para mí es importante y quería pues reflejarles mi importancia como enfermera. ¿Listo? Ahora son chanclas cross, sí, algo que pues, no sé, personalmente, vuelvo y digo, yo, Lady Diana Navarro, ¿listo? Sino que quería comentarles pues mi forma de pensar y de ver la situación en cuestión de vestimenta para un personal de enfermería. Realizar registros claros, veraces, oportunos. Esto también nos debe identificar bastante. Nosotros debemos hacer el registro del procedimiento que realizamos a nuestro paciente de forma inmediata. Porque pueden pasar muchas situaciones, pueden pasar que el paciente, yo le pasé una sonda nasogástrica, ¿cierto? Y resulta que el paciente empezó a descomponerse en salud, es decir, a disminuir su saturación, a disminuir signos vitales, una paciente de 82 años, por ejemplo, y entonces hubo una urgencia, una emergencia, ¿cierto? Un paro cardiorrespiratorio, un código azul institucional, y resulta que yo no hice la nota y hacía 1 hora le había hecho el procedimiento a la paciente. Entonces, ¿qué viene luego de eso? Pues las notas de la asistencia al código azul, al paro cardiorrespiratorio. Y viene otro personal de enfermería, porque es que yo no asistí, sino asistió mi compañero y él viene y hace las notas de enfermería. ¿Y qué pasó? Hubo omisión de la nota de enfermería del paso de la sonda nasogástrica. Entonces, los procedimientos deben ser oportunos, reales, veraces, ¿cierto? Claros, letra legible, eso también para mí como enfermera, la letra debe ser legible.
Soy una de las enfermeras que si tengo un auxiliar de enfermería donde la letra me la hace chueca y no me la encierra bien y no me cierra una O que parece una B, que parece un 6, que parece... Soy una de las enfermeras que le digo, vamos a mejorar. Y si no, vamos a hacer a repetir, no son planas, ojo con eso, no son planas, tampoco voy hasta allá. A repetir la palabra varias veces, o el número 6, o el número 9, de pronto lo confundo con un 4, y vamos a repetirlo varias veces y vamos a mejorar, porque en eso consiste todo este proceso, en ir mejorando día a día. No es que la enfermera me diga, o mi jefe me diga, compañera, la letra no se la entiendo, venga, dígame qué dice acá, por favor. En muchas circunstancias llamo al auxiliar de enfermería y viene y ni ella misma se entiende en ese momento. Y pasa que la llamo y le digo, léame qué dice acá. Yo no le entendí, pues requiero que la persona responsable del nombre y el quien hizo la nota y quien hizo el registro y demás, léame por favor qué dice acá, que es que no le entiendo. Y vienen y no entienden, empiezan a mirar y como, ¡ay, chicas, que dice acá la jefe me va a regañar! Entonces vamos a hacer 3 veces la letra, ¿cierto? La palabra y vamos a mejorar. De eso se trata. Y no necesito de regañar, no necesito decir, venga, pero es que ni usted se entiende. No, vamos a mejorar. Y créanme que las personas mejoran. Las personas mejoran su proceso, porque esto es de un proceso y así se trata de trabajar en equipo. ¿Listo? Reconocer la incertidumbre y confiar en información es un acto de profesionalismo. Es decir, que si yo reconozco, ¿cierto?, la incertidumbre de las demás personas, si yo brindo esa confianza y confío en nuestro paciente también, porque ¿qué suele pasar? Y hoy me pasó, les voy a contar una situación del día de hoy. Resulta que tenía un ingreso materno el día de hoy y la paciente estaba citada a las 7 de la mañana. Yo muy puntual, casi siempre llego faltando 10, en algunas circunstancias faltando un cuarto, me ubico en mi puesto, me pongo mi carnet, mis gafas porque tengo que usarlas de forma permanente, enciendo mi equipo, abro todo, ¿cierto? Y 7:05 la paciente no llegaba, 7:10 la paciente no llegaba, 7:15 apareció mi paciente. Hola, jefe, buenos días, qué pena, es que acabé de llegar, que no sé qué. Mi señora, su cita ya está perdida. El sistema la saca a las 7:05, porque el sistema en el que nosotros manejamos, 7:05, el sistema lo elimina, lo espera 5 minutos después de su hora programada. No es cuestión mía, es cuestión del sistema. Yo le digo a la niña auxiliar que la llame y le programe la cita. Recuerde que por eso le informamos, se le dice que debe estar 5 minutos antes haciendo el registro. ¡Ay! Pero la auxiliar a mí no me dijo nada. La auxiliar nunca me comentó que debía estar antes. Ella me dijo que la cita era a las 7. Yo que le respondí, sí señora, a las 7, son las 7:15 de la mañana. Su cita ya está perdida, con gusto, en el transcurso del día se comunican con usted y vuelven y le programan la cita. ¿Fui grosera? No. Hice caer en cuenta a la paciente que había llegado tarde y el error había sido de ella. Y no necesité ser grosera, no necesité entrar en controversia o en choque con la paciente, simplemente le aseguré que se va a volver a programar la cita, ¿cierto? Porque pues uno tiene ya una agenda programada. Preguntas al momento. Bueno, vamos ahora acá con 5 principios fundamentales que guían el cuidado. Beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía y confidencialidad. ¿Quién me quiere colaborar con el primero? Por favor. Beneficencia. Beneficencia, buscar siempre el máximo bienestar del paciente. Bueno, la beneficencia, gracias, significa actuar buscando el bienestar de nuestro paciente. En palabras sencillas, hacer el bien desde el cuidado, ¿cierto? Desde el cuidado, hacer el bien.
Esto pues nos refleja la atención oportuna por parte del auxiliar, la ayuda del paciente para que esté cómodo, para que se prevenga algún tipo de lesión, de caída, de identificar el riesgo. Contribuye a que mi cuidado le está brindando esa protección para que el paciente se sienta seguro. Un ejemplo, por ejemplo, un paciente hospitalizado tiene un riesgo de caída. El auxiliar actúa con beneficencia cuando verifica que la cama esté en posición segura, la cama, la camilla, que el paciente alcance el timbre por si requiere algún tipo de llamado, que el piso no esté húmedo, que las barandas estén arriba, ¿cierto? Que el paciente tenga acompañamiento si lo requiere y él pueda reportar algún llamado, algún riesgo. ¿Listo? Este sería nuestro ejemplo de beneficencia, es hacer el bien desde el cuidado por parte de cada uno de nosotros. ¿Quién me colabora con la lectura de la no maleficencia? Por favor. Prioridad absoluta de evitar causa o daño. Ok, la prioridad absoluta significa evitar hacer un daño. La no maleficencia significa evitar hacer daño. En salud, a veces el daño no ocurre por la mala intención, ¿cierto? Sino por un descuido, por una omisión, por un exceso de confianza, un incumplimiento de normas, ¿cierto? A veces no ocurre por mi mala intención o por la intención de ocasionar un daño, sino porque me descuidé, administré el medicamento que no era, omití algún paso del protocolo, el exceso de confianza, lo que yo les digo, que es que ya llevo 10 años, 15 años, entonces, ay, eso no pasa nada. Eso el paciente fue igual el que vino ayer, entonces yo lo llevo y no va a pasar nada, por ejemplo. Esa parte de exceso de confianza, el incumplimiento de normas. Por ejemplo, el no lavarnos las manos, estamos haciendo una omisión, no verificar la identidad del paciente que está dentro de los correctos, que más adelante vamos a tener una clase de esta de que son los correctos para administrar medicamentos, no reportar algún signo de alarma, no me pareció que era alarma, pues yo no lo reporto, ¿cierto? Movilizar mal a una persona, hablar de información privada en un espacio público, realizar un procedimiento sin indicación, señora. Nosotros tenemos un caso en un hospital acá de un exceso de confianza de una enfermera. Desafortunadamente llevamos un paciente que era un código dorado, él había hecho un intento de suicidio con unos medicamentos. Cuando ya fue a hacer el lavado, no revisó bien la sonda y le pasó el carbón activado, pero había aérea. Virgen. El paciente al otro día salió en primario para un hospital de alta complejidad y pues el paciente estaba muy mal. Re mal. ¿Qué pasa ahí? El exceso de confianza, omití, no verifiqué y puede llegar a un proceso de suspensión de la tarjeta profesional. Esto viene un proceso legal, viene un proceso disciplinario. Si los familiares ponen alguna demanda o algo, viene proceso legal. Dentro de la institución vendrían procesos disciplinarios. Los procesos legales pueden suspenderle su tarjeta profesional. Entonces, ¿dónde queda todo nuestro proceso de estudio, de vocación? ¿Dónde queda? Queda en un simple proceso de confianza, de omisión, de no verificar, ¿cierto? Entonces, es muy importante el procedimiento que sea, debemos tener como este don o toda esta expectativa, todo esto de estar verificando, de tener mis conceptos claros, pero así como están claros también, pues debo hacerlos paso a paso, sin omitir ninguno, en fin, o sea, son procesos complicados, difíciles y pues obviamente mire qué tipo de omisión se realizó y puede cobrar la vida de un paciente. ¿Quién me colabora con la lectura de justicia? Nuestro otro principio. Justicia. Brindar atención con equidad y sin discriminación. Ok, gracias. La justicia significa brindar un trato equitativo,
sin discriminar, sin preferencias, ¿cierto? Un ejemplo, el auxiliar de enfermería debe atender con respeto tanto al paciente amable como al paciente difícil, porque esos tipos de pacientes se nos pueden presentar. Hay varios tipos de pacientes, el amable, el que escucha, como el que está agresivo, como el que está difícil, como el que nos trata de pronto en algunas circunstancias mal, ¿cierto? Tanto al paciente conocido como el desconocido, tanto el que tiene recursos como el que no los tiene. La atención no puede depender de simpatías personales. Ojo con eso. Si requieren dos pacientes el apoyo, el auxiliar debe organizar según la necesidad, según la prioridad, orientar al equipo y no tener algún tipo de preferencia personal. ¿Alguien tenía la manita levantada? Ok. ¿Quién me colabora, por favor, con autonomía? Yo, profe, Siga adelante. respetar las decisiones y la participación del paciente. Ok, muy bien, gracias. La autonomía se relaciona con el derecho del paciente a recibir información, participar en sus decisiones, expresar sus preferencias de acuerdo con su condición y con el proceso de atención. ¿Listo? Caso específico. Yo puedo, como usuario, como personal que requiero la atención, tener como este tipo de condición que no quiero que me atienda X médico y se puede hacer. ¿Listo? Porque tenemos ese deber a escoger o a tener como ese proceso de decir quién quiero que me atienda. Y esto suele pasar. Tengo un caso específico de una queja por escrito de alguna situación X de una gestante, el cual solicita cambio de médico tratante. Precisamente la semana pasada se dio disolvencia de esa queja, el cual pues la respuesta fue que obviamente se iba a cambiar el médico tratante y el personal de enfermería se iba a poner en contacto para asignarle su nueva cita con el médico tratante. Hubo X situación que de pronto no hubo como de pronto ese respeto entre médico-paciente, no sé por qué no estuve presente, solamente tuve acceso a la queja por escrito y pues eso fue lo que ella solicitó y eso fue lo que se realizó como institución. ¿Listo? Entonces es de pronto el auxiliar de enfermería debe respetar la autonomía del paciente dentro de su rol. Por ejemplo, antes de apoyar una actividad de higiene, ¿cierto? Debemos preguntarle, debemos mirar porque el paciente puede decir, no, yo me baño solo, sí debemos estar pendientes, pero pues obviamente algún tipo de alimentación, debemos explicar lo que se hará, ¿cierto? Y permitir que el paciente participe en lo que pueda, ¿listo? Señora Marta, voy a ayudarle a sentarse. ¿Está de acuerdo? Lo haremos despacio y me avisa si siente dolor o mareo. Señora Marta, voy a sentarla. Me avisa si se marea o siente dolor. ¿Sí ven la diferencia? Señora Marta, voy a ayudarla a sentarse. ¿Está de acuerdo? Por favor, me avisa si siente algún tipo de mareo o dolor. Lo vamos a hacer despacio. ¿Listo? Esto permite que el paciente se sienta respetado, escuchado y que pues no se trate como un objeto, ¿no? Que de pronto yo llegue y ayude a sentarlo y no le aviso, ¿cierto? No tengo como ese respeto hacia la opinión de ella. Y la parte de confidencialidad, ¿quién me ayuda con confidencialidad? Por favor. Yo, profe, Adelante, por favor. salvaguardar toda la información privada. Gracias. Mire que ahí nos está haciendo un resumen de salvaguardar toda información privada. La confidencialidad es el deber de proteger la información personal, clínica y familiar del paciente. Esto incluye su diagnóstico, incluye su tratamiento, los resultados de algunos exámenes, antecedentes, condición social, datos personales, imágenes, ¿cierto? Diagnósticas, conversaciones o cualquier otro tipo de información conocida durante la atención. Entonces es muy importante
que obviamente todos tengamos ese proceso, ¿cierto?, de confidencialidad. Por ejemplo, hoy atendimos a una persona famosa. Llegó un vecino al barrio con tal enfermedad, un vecino del barrio con tal enfermedad. Vi en una urgencia a la vecina, a la que vive cerca de mi casa. Tomé una foto porque el caso era impactante. Alguna herida, algún trauma, algún sangrado, alguna exposición de órganos, qué sé yo, cualquier cosa que me parezca impactante, tomo fotos. Entonces, la información del paciente pertenece al paciente y debe ser protegida. Ojo con eso. Bueno, se nos alargó la clase, Virgen Santísima. Yo voy como a la mitad. El deber de proteger la información privada del paciente. Entonces, estamos con todo este de diagnósticos, historias clínicas, fotografías, videos, lo que acabé de nombrar. Es una premisa fundamental. La información pertenece exclusivamente al paciente y no a nosotros como personal de salud. ¿Listo? Entonces, es el deber de nosotros proteger esa información. Bueno. Vamos a la historia clínica, que es un documento estrictamente reservado. Este es un documento legal, es un documento privado, contiene información sensible y solo debe ser consultada para fines asistenciales autorizados. Autorizados, que es que yo requiero extraer de la historia clínica para un informe el peso y la talla, diferente, que es que yo requiero para la notificación de si vigila, extraer la fecha de consulta del diagnóstico, diferente, ¿cierto? No por esa curiosidad, porque es que era mi vecina, porque es que era mi peor enemiga, mi peor, bueno, en fin, situaciones diversas y solo por curiosidad me fui a la historia clínica. Ojo con eso. Consultar historia clínica por curiosidad personal, comentar diagnósticos en pasillos, compartir datos en redes sociales o mensajes, esto que nuestro compañero nos comentó, de aquellos que atienden alguna situación y toman fotos y vamos para las redes sociales. Personalmente las redes sociales casi no me gustan, no las utilizo, casi, no estoy diciendo que no, pero pues no me gusta colgar información privada, dejar documentos o pantallas visibles a terceros. Entonces yo estoy en este momento y estoy visualizando la historia clínica porque requiero hacer algún tipo de información autorizada, ¿cierto? Y me voy y está mi compañero al lado, entonces yo dejo visible la historia clínica, ojo con eso. La seguridad de la información es responsabilidad de todo el equipo. Es muy importante este proceso de la historia clínica, que es un documento legal, privado y es del paciente, del nombre propio que tiene la historia clínica. En el entorno de salud, en el entorno de salud, la discreción digital es obligatoria. Evitar publicar imágenes, videos o comentarios sobre pacientes, servicios clínicos, situaciones laborales en redes sociales, lo que estábamos hablando de las redes sociales. Y esto puede tener procesos legales. Registros críticos, riesgos críticos, perdón, como la privacidad, datos sensibles, procesos legales, ¿cierto? La dignidad, vulneramos los derechos a la intimidad del paciente, afectamos la imagen y el respeto hacia el paciente, exponemos, ¿cierto?, de forma accidental o no accidental, la información de una historia clínica protegida y podemos acarrear con sanciones institucionales, los que les decía hace un momento, procesos disciplinarios institucionales y consecuencias judiciales severas. Podemos ir a la cárcel y nos pueden suspender nuestra tarjeta profesional. Ok, pero ya ingresó Daniel, ¿sí? Bueno, listo. Nos dice Daniel que se le apagó, se le cerró. Ok, listo. Recuerden que la clase igual queda grabadita, cargada, la cargan creo que es al día siguiente a la plataforma, pero pues sí, a mí me parece muy importante la asistencia por si tenemos dudas, si tenemos comentarios y la participación también para mí es muy importante. Entonces, mire cómo
Este proceso de las redes sociales, pues nos lleva a poder perder nuestra tarjeta profesional, a obtener procesos disciplinarios y procesos legales. Mire para cada uno de ustedes, ¿cómo actuaría ante estas situaciones éticas? Caso número 1, un auxiliar comenta en el pasillo el diagnóstico de un paciente frente a otros visitantes, entre los que tantos hablamos, ¿verdad? Un estudiante toma una fotografía de una herida quirúrgica para enviarla a un grupo de estudio. Un familiar pregunta por resultados médicos y el auxiliar no tiene autorización para informar. Ojo con esto, ojo con este último caso. Es muy importante saber qué información vamos a brindar y qué autorización tenemos como personal. Recuerden que en la mayoría de casos, tanto como enfermera profesional o auxiliares, no podemos emitir algún tipo de diagnóstico a la familia o al paciente, eso lo hace el médico o el especialista. No podemos, una cosa que yo les tengo muy prohibido a mis auxiliares es que llegue un usuario y diga, señorita, ¿usted sabe leer laboratorios? ¿Me puede decir estos laboratorios cómo salieron? Yo a ellas les tengo prohibido que me lean laboratorios. No somos personal competente, ¿cierto? Así sepamos el resultado, porque es que yo sé que el valor normal de tal valor, de tal resultado del colesterol, triglicéridos, yo sé qué valor es y no tengo la necesidad de decirle, eso está bien, no, resulta que tiene el colesterol alto, no, resulta que usted tiene anemia, tiene la hemoglobina baja. Ojo con eso. No somos personal autorizados para leer laboratorios. Señorita o señora, debe programar una cita con el médico que le ordenó el laboratorio y él con gusto le va a indicar cómo están y si están mal le ordena tratamiento, algún tipo de tratamiento. Ojo con eso. No podemos leer ni entregar información sin autorización. Entonces, mire las conductas que podemos llegar a presentar por omisión, por todo este proceso de no tener ética profesional, ¿listo? Entonces, vamos a tener para cerrar estas ideas claves para una práctica profesional ética. La ética es una práctica diaria que refleja en cada acción del cuidado. Cada uno de nosotros reflejamos nuestra ética por nuestra profesión con el cuidado diario, con la atención que brindamos diaria, con el trato humanizado, con el simplemente escuchar a nuestro paciente, con el simple hecho de brindar una adecuada orientación, ¿cierto? La confidencialidad es la base de la confianza entre paciente y profesional, pero ojo con esto, tenemos un límite. No es que vamos a generar un estilo de confianza ahí diferente, listo, para todo tiene su límite. El respeto a la dignidad humana es innegociable en el entorno de salud. Siempre les digo que como queremos que nos cuiden cuando nosotros estemos al otro lado del banquillo, ¿cierto? Porque nosotros en algún momento o ya fuimos pacientes o vamos a ser pacientes, nosotros vamos a tener nuestro parto, nuestra cesárea, de pronto algún día, Dios no quiera, alguna fractura, de pronto alguna cirugía de emergencia, o simplemente por ir a una consulta, ir a una toma de citología, ir a requerir algún tipo de servicio, vacunación, qué sé yo. Necesitamos mirar que como nosotros tratamos a los pacientes, queremos que en algún momento cuando nosotros lo seamos, nos traten. Cuidar es respetar, proteger y actuar con integridad. Ojo con esto. Es muy importante saber cuidar, saber proteger y saber actuar con ética profesional, con integridad como personas, con esos valores que nos deben caracterizar siempre, ¿cierto? Porque a nosotros en todas las casas nos enseñan valores, nos enseñan a decir gracias, nos enseñan a decir buenos días, buenas tardes, permiso, ¿cierto? Y seguramente les enseñamos a nuestros hijos también esas palabras mágicas. A tener respeto por los mayores y por los no mayores también, ¿cierto? Entonces son cositas muy importantes que nos vamos a llevar
esta noche del día de hoy y a partir de mañana vamos a poner todo esto en práctica en nuestro ámbito laboral. Espero que haya sido de agrado nuestra clase. Me gusta la participación de cada uno de ustedes. Vamos a vernos en más oportunidades, con más clases, vamos a aprender mucho. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, quieran hacer algún aporte. Muchas gracias, George. Profe, muchas gracias, muy interesante el tema, bastante. Ok, con gusto. Es importante y quiero que lleven el mensaje de aquí que mañana vamos a cambiar ese chip que tenemos de pronto. Muchas gracias, Daniel, que pase buena noche igualmente, que tenemos de pronto en nuestra cabecita, ¿cierto? Hay situaciones que a veces nos genera estrés, nos genera de pronto situaciones de momentos malhumorados, entonces tenemos que hacer como cambiar nuestra imagen, ¿cierto? Y así tengamos los problemas que tengamos, brindar en ese momento, porque es que nuestro paciente que está ahí al lado requiriendo algún tipo de atención, en fin, no tiene la culpa de pronto del momento que estoy viviendo en ese preciso momento, ¿cierto? Entonces vamos Profe, a hacer un cambio sí, y vamos a sí. atender. Listo. Señor. No, este tema es muy importante porque yo llevo ya más de 10 años trabajando en el sector de la salud también, ¿cierto? Y con el contacto muy estrecho pues con los centros asistenciales y tristemente me parece que el personal de salud con el tiempo se va quemando y se va perdiendo como esa humanidad Sí, o señor. esa compasión con los pacientes hasta llegar al punto de que me ha tocado muchísimas veces donde hemos llevado a un paciente, por ejemplo, en estado de licoramiento, que en realidad es un paciente que está intoxicado por alcohol, porque o sea, legalmente es una intoxicación por alcohol, y que lo reciban a uno en la puerta y le digan otra vez un borracho, o para qué lo trae para acá, sin pensar que es que uno no los lleva porque quiere. Si uno los llega con un paciente al hospital es porque necesita el servicio, ¿cierto? Sí, sí, es así. Entonces, y uno ve cómo tratan a los pacientes pues como con ese desprecio o con, digamos, como esa falta De de respeto. principios, de respeto y de principios, hasta llegar al punto que no voy a mencionar al hospital, pero se les han muerto los pacientes. Porque ya es un borracho y resulta que era un paciente que estaba tequeado. Porque estaba Y haciendo otra patología, un eh, paro, no sé. exactamente. Y eso pasa mucho con los auxiliares de enfermería, con los enfermeros, con los médicos, con los APH. Y yo creo que es, digamos que la rutina de estar atendiendo gente y muchas veces nos vamos insensibilizando porque nos formamos mucho en procedimientos, pero la verdad deberíamos de formarnos cada cierto tiempo en toda esta parte Todo eso. humana. Y no se nos puede olvidar que nosotros estamos tratando Seres personas y humanos. que debemos de tratar a las personas como nos gustaría que nos atendieran a nuestros familiares. Es así, muchas gracias. Mire que Sergio nos hace un resumen fenomenal. Es importante no perder la vocación, no perder todo este proceso de atención humana, ¿sí? Y vuelvo y les digo, vamos a marcar esa diferencia y no vamos a hacer uno más del montón, no vamos a hacer uno más de este personal que lleva 20, 25 años, 15 años, 10 años y que perdió todo este proceso y ya es solamente lo técnico. Listo, vamos a tener de las dos partes, tanto lo técnico como lo humanizado, la persona que somos, ¿cierto? Porque somos personas y estamos atendiendo personas. Y vamos a compaginar las dos cosas y créanme que van a ser unas personas excepcionales en los servicios, en lo que hacen, en su trabajo. Espero que tengan buena noche, que estén muy bien. Por ahí leía mensajes, que buena noche, que muy bonita clase, muy interesante. Es un tema, y lo que dice Sergio, es un tema en el cual debemos estar en constante repetición, en constante capacitación. En la empresa donde yo laboro, nos viven capacitando en todo esto de humanización, entonces creo que eso nos ayuda bastante. Y, por ejemplo, en mis auxiliares de enfermería, trato de manejar algunos procesos con ellas que puedo visualizar y pues vamos aclarando algunas situaciones. Entonces es también muy importante todo este proceso. Buenas noches, que estén muy bien.
y nos vemos en una próxima oportunidad. Profe, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Feliz noche, profe, muchas gracias. Buenas noches, compañeros.